Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Está por estas semanas, este mes podría decir, muy en auge y en boca de algunos medios, obviamente, otros ni siquiera lo nombran, pero sí que se está tratando en diputados, es la ley de humedales. Bruno, ¿qué podemos contar al respecto? Sí, bueno, a raíz de lo que está pasando en el Delta del Paraná, que hace 6 meses ya que se han iniciado los focos de incendio y se está por ahí a raíz de que algunos campos ganaderos que hay en la zona iniciaron algunos fuegos para que es una práctica habitual para renovar, digamos, con pastura. Estos fuegos se fueron más allá de las propiedades privadas y están, digamos, afectando gravemente todo el ecosistema allá en el delta. Y bueno, no se han tomado las medidas como para apagar estos incendios. Y a raíz de esto surgió con más fuerza, algo que ya se venía hablando hace bastante igual, el tema de una ley de humedales que proteja a todos los humedales, ¿no? En la República Argentina. Y particularmente, bueno, allá en el Delta es impresionante la cantidad de hectáreas que se han quemado, creo que son cerca de 30.000, pero no tengo el número bien, pero es bastante, una superficie bastante grande que se ha perdido, muy valiosa porque quedan pocos humedales sin alterar. Y acá en Mendoza tenemos el sistema de las lagunas de Turumaya, que va de la Valle y llega hasta Guaymallén, y creo que sigue un poquito más todavía, yo no lo tengo muy en claro, pero son bastantes lagunas que había, hoy quedan algunas, y que por distintas cuestiones, digamos, de avance digamos, del hombre, del humano, se fueron perdiendo algunas y han quedado algunas que se han recuperado, como es la laguna del Vigorón, que se secó en un momento y después se volvió a recuperar, y son ecosistemas importantísimos porque son como filtros naturales o depuradores naturales de todos los contaminantes del agua que drena hasta esas lagunas. Entonces cumplen un rol fundamental dándonos ese servicio de depuración del agua. Es impresionante cómo toleran la cantidad de químicos, de suciedad, cómo ese filtro natural entre plantas, microorganismos y fauna, entregando un agua de muchísima mayor calidad de la que les llega, ¿no? A las lagunas. Y bueno, hace un mes o un poquito más me parece que empezaron con una obra que ni siquiera tiene permiso de la municipalidad, en la laguna de Soria, que es una laguna que está más al norte de la del Vigorón, y han empezado a desmontar sin ninguna evaluación de impacto ambiental y ni siquiera un permiso para realizar una obra, o sea, no cumple con ningún requisito. Y bueno, la ley de humedales me vendría a evitar todo esto o darle un refuerzo legal de proteger todos estos ecosistemas fundamentales que involucran al agua. Escuché ¿cuándo fue ayer o anteayer? Que se estima que son 50.000 hectáreas las de en el delta del Paraná de los incendios. Y después otro dato que también escuché por ahí que me pareció muy alarmante es que en el mundo el 70% de los humedales están en crisis o en riesgo, desprotegidos.
a nivel mundial, ¿no? El 70%. Me pareció una cifra realmente muy, muy impresionante, muy alarmante. Y bueno, justamente la ley que se está tratando ahora en diputados tiene que ver con eso. Hay que decir que hay diferentes proyectos de leyes según los espacios políticos, ¿no? Hay diferentes proyectos, pero lo importante es, bueno, que se esté tratando. Esto también, como decía Bruno, no es la primera vez, ¿no? que se trata. Ya han habido intentos y hasta se ha alcanzado media sanción en años anteriores. Pero bueno, esperemos que esta vez pueda prosperar. Es importantísimo proteger los humedales y ahí obviamente hay una cuestión de intereses y de poderes que están intentando que esto no salga, ¿no? Que obviamente tienen otro tipo de intereses, como por ahí la ganadería o el agronegocio en general, ¿no? Que lo que pretende es desproteger los humedales porque hay otros intereses, ¿no? En este caso el agronegocio, el inmobiliario también, porque hay muchos, sobre todo yo he escuchado en Buenos Aires que hay muchos barrios privados, ese tipo country, que construyen sobre los humedales. Entonces, obviamente, ahí hay otro sector poderoso que intenta desproteger los humedales por su propio interés. Y después también ahí está metido el sector minero por los humedales de altura, ¿no? Por los salares de litio, ahí en el norte de nuestro país, en Catamarca, Jujuy, Salta, ahí hay salares de litio. Entonces ahí hay tres sectores muy poderosos que obviamente están haciendo todo lo posible por frenar una reglamentación y una protección mayor de los humedales, Bruno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, particularmente, como vos hablas de los intereses, por ejemplo, la laguna del Vigorón, cuando se drenó, era porque los agricultores de la zona decían que le subía la humedad, digamos, la freática, ¿viste? Se les acercaba más y tenían problemas en los cultivos de salinidad. Entonces, había un conflicto ahí entre, digamos, el área agrícola y el humedal. Y bueno, también recordar el tema de las lagunas de Guanacache que se están secando, tanto porque se está usando el agua que viene de San Juan y lo que era el cauce del río Mendoza, que ya prácticamente no se deja pasar nada. Ahora en invierno pasa un poquito de agua. Y bueno, de ello es una lucha histórica. No solo tienen un valor, digamos, como ambiental, sino cultural, porque es propio de las culturas ya de la zona de la valle de las lagunas de Guanacache. Quería aportar un poquito a esto, a este tema de cómo a veces el vacío en la legislación está de alguna manera marcado por la agenda imperialista, le voy a llamar, para que se entienda que, bueno, generalmente, como tal y como pasó acá con la 7722, cuando se generan leyes de protección ambiental que después no van a poder ser modificadas, reciben mucho rechazo del lobby, ¿no? Y el lobby, sobre todo agroexportador, digamos, de la producción agrícola, siempre ha tenido la práctica, digamos, de generar las condiciones necesarias para ellos poder hacer sus negocios sin importarle la voluntad del gobierno de turno o de las leyes que ya están reglamentando. Esto estaba más que claro, por ejemplo, en el tema de los transgénicos, sobre todo cuando se empezó a cultivar soja transgénica, que Brasil, en Curitiba particularmente, se prohibió el cultivo de soja transgénica y se encargaron de meter particularmente ahí semillas de contrabando de soja transgénica para producirla, y una vez que la tenían producida y tenían los silos llenos, cuando el gobierno necesita liquidar divisas, entonces ahí es donde generalmente se cae en las peores de las contradicciones, ¿no? Que generalmente, bueno, los gobiernos progresistas sobre todo siempre caen en la contradicción de tener muy buena voluntad hasta que llegue el momento de liquidar divisas. Entonces ahora es probable que estos humedales sean noticia ahora porque se están prendiendo fuego, pero después van a dejar de ser noticia
y seguramente terminen con un proyecto de producción a escala o con algún barrio privado o con algo así, porque es una metodología que el mercado lo hace siempre. También lo hacen los bosques nativos de la Patagonia del lado chileno, por ejemplo. O casualidad que los bosques nativos, cuando están protegidos y no los pueden desmontar, se prenden fuego y después se convierten en bosques de pino. Entonces, es un método que se ha practicado siempre, ¿no? De avanzar con el desmonte también, el desmonte eh, en el norte argentino también es lo mismo, ¿no? Es como un avance que se da eh, haciendo la vista gorda y una vez que está hecho, hecho está, ¿viste? Y si tienen que entrar divisas, entonces vendrá ahí algo que creo que es muy preocupante por los últimos acuerdos que se han hecho comerciales con China, es que China necesita proteína y la proteína proviene de los peores métodos de la agricultura transgénica y de la producción de ganado animal, que la verdad que es verdaderamente una industria que creo que China está buscando a que alguien lo haga por ellos porque ellos no lo quieren hacer más. Y bueno, nosotros parece que vamos a hacer el patio trasero. Sí, es terrible, porque es como que acá producíamos, o sea, se multiplicaría por 10 la producción de porcina, y bueno, evidentemente no es para abastecerse localmente, porque no hay tal demanda, entonces pondríamos a posición nuestras tierras, a, a la producción de alimentos que van a ser exportados y nos van a aportar a la soberanía alimentaria, que es por lo que se está peleando en este momento, y nos van a instalar una fábrica de enfermedades para la misma actividad inclusive, porque va a ser un caldo para que se produzcan gripes por ahí porcinas, que no nos olvidemos que en algún momento pueden llegar a pasar, como pasó con el COVID o como pasó con la H1N1 y gripe porcina, gripe aviar, que son enfermedades zoonóticas, es decir, que pasan de los animales por estar en condiciones de inmunodepresivas, como son todas estas instalaciones intensivas de ganado, súper crueles. Eh, por estar en esas condiciones, generan estos virus nuevos que van mutando y pueden pasar al humano y bueno, volvemos a lo mismo, o sea, el Estado ahora está haciendo un montón de sacrificios para, digamos, mantener a raya la pandemia y por otro lado quiere meter 80 millones de cerdos, que sería como una fábrica de pandemia, entonces es muy contradictorio, ¿no? Le ven el lado económico. No, yo lo veo como terrible y bueno, cerraría el círculo ahí con la soja. Tendríamos la materia prima para alimentar a todas esas granjas porcinas. Y bueno, ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿Quiénes van a ser los que van a estar a cargo de estas granjas? Probablemente también haya un negocio cerrado, como siempre, ¿no? Sí, es que ese es el gran problema, me parece que va a ser el gran dilema de los próximos años, porque a China está muy cerca de erradicar la pobreza en su población, y esto yo creo que quizá en el siglo XX se hubiese traducido, no sé, lo podríamos haber, ese dato de que ya no hay pobreza, lo podríamos relacionar con un bienestar, ¿no? de la población, y sin embargo hoy no podemos hablar de otra cosa que no sea consumo, ¿no? El hecho de que China prontamente no va a tener pobres, lo que quiere decir es que va a haber 1.300 millones de chinos consumiendo todo. Entonces, creo que Argentina está absolutamente vulnerable en ese sentido porque tiene tanta necesidad de divisa que va a aceptar cualquier trato. Y bueno, los chinos necesitan ofrecerle carne porcina a sus consumidores
y nosotros parece que que se lo vamos a producir. Y creo que eso determina un sometimiento también de Argentina a un modelo que es el que nos tiene acá. Pero bueno, capaz es da otro tema por tocar, pero sí me parece que está bueno llegar hasta lo macro, ¿no? También está bueno comprender la geopolítica porque tiene una incidencia directa, en este caso, como decía Bruno, la serpiente se come la cola, ¿no? Porque un problema a nivel global que estamos teniendo ahora, relacionado justamente con un virus que se cree que pudo haber mutado desde un animal hacia un ser humano, y nosotros nos estamos montando una fábrica, como dice el Bruno. Me parece que no habría que dejar de mencionar, otra vez había un embate del lobby megaminero con el tema de la 7722, particularmente de Malargüe. El intendente de Malargüe quiere ser una excepción a la ley, que como bien siempre decimos, no es una ley antiminera, sino que es una ley que protege el agua de que sea contaminada. Así que si están pidiendo una excepción a la ley es porque quieren contaminar el agua, evidentemente. Bueno, y a raíz de esto, las distintas asambleas han tomado distintas acciones. Una acción concreta ahí en el centro, enfrente a la casa de Malargüe, y justo dio la casualidad que estaba el intendente. Bueno, otras asambleas han colgado banderas, y bueno, si siguen insistiendo, parece que no tienen memoria, porque ha pasado ni 8 meses del mendozazo del agua, y otra vez, digamos, hace poco Suárez había dado por cerrado el tema, y de vuelta, parece que hay un interés muy fuerte en seguir adelante con esto, y no hay un interés por otros proyectos mucho más interesantes, como el de área protegida Uspallata Polvareda, que protegería por parte de la cuenca del río Mendoza, y ecosistemas únicos. Estábamos hablando de los humedales. Bueno, allá hay muchísimas vegas, que serían como humedales de altura que mencionaban, y con este parque se protegerían. Y bueno, también evitaríamos esta minera San Jorge, que varias veces no ha superado ninguna de las instancias, no tiene licencia social, que se instale ahí y nos contamine el agua que bebemos todos los mendocinos. Bueno, no quería dejar de mencionar eso, ¿no? Me parece que se vuelve otra vez con la lucha por la 7722. Sí, que eso, yo creo que lejos de debilitarnos nos fortalece, digamos, de alguna manera, ¿no? Como que creo que ese intento absurdo de ellos por reposicionarse estratégicamente desde lo político y desde lo empresarial, desde lo social, con muchas campañas mediáticas, yo creo que lejos de debilitar a las asambleas y a toda la resistencia, digamos, a esa contaminación del agua con cianuro, porque como decís vos, no está en contra de la minería, sino en contra de contaminar el agua con metales pesados. Creo que eso nos fortalece como asamblea, a cada una de las asambleas, porque creo que nosotros estamos acá al aire porque, porque vemos la necesidad de hacerlo, porque hay una agenda que de alguna manera nos da impulso, ¿no? Que es el motor eh, de nuestra militancia, llamémosle así, ambiental. Así que yo creo que si ellos lo siguen intentando, nosotros tenemos que seguir organizándonos y informándonos y tratando de informar a las demás personas para que ellos no puedan hacer su juego, que generalmente el juego que ellos quieren implementar es el de apelar a nuestra ignorancia, ¿no? Y entonces ellos le ponen un montón de sellos a sus estudios a sus propuestas, llevan un montón de sellos de un montón de organismos, pero que en realidad no tienen por qué tomarse como una verdad absoluta, ¿no? Y creo que mientras ellos más esfuerzo hagan por hacernos quedar como ignorantes, creo que más nosotros nos vamos a esforzar por estar más informados y por afilar
nuestro discurso, nuestra dialéctica, digamos, para poder hacerle frente, porque yo por lo menos es una lucha que, y creo que lo compartiremos a esto quizás, ya las tomamos como propias y las vamos a llevar adelante toda la vida. Así que lo sigan intentando y nosotros seguiremos creciendo también de nuestro lado para hacerle frente. Así es, no hay que dormirse. Bueno, vamos con un temita y ya venimos para el cierre de la hora del agua. Oye. Por toditos los caminos va pasando el vendaval, van muriéndose los ríos, agua viene y agua va. 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 Dime cuál es tu negocio, para qué vamos a medir. Tú me das de lo que es tuyo mientras yo engordo lo mío. Agua viene y agua va. 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 Pero cuentan que allá arriba, a espaldas de la ciudad, hacen muy buenos negocios. Nunca vienen, nunca van. Si te sacaran la sangre, lloraría sin parar. Como llora la montaña porque la quieren secar. Agua viene y agua va. Agua viene y agua va. Hay que sacar la voz. Agua viene y agua va. Esa. Agua viene y agua va. Pa' que no mueran los raros. Agua viene y agua va. Agua viene y agua va. Agua viene y agua va. Para tu pueblo. Agua viene y agua va. Hay que sacar las voces. Bueno, estamos en la hora del agua, el espacio radial de las asambleas por el agua de Luján de Cuyo, por radioalerta.org, conversando sobre diversos temas. Bruno, ¿te había quedado algo ahí para contar antes del cierre? Sí, lo que quería decir es que siempre se ofrecen estas soluciones que se llaman el doradista, donde un solo proyecto, o por ahí estos megaproyectos como Portezuelo o las obras, las grandes mineras, nos van a salvar a todos, nos van a dar empleo, vamos a salir con eso, pero finalmente lo que estamos haciendo es dilapidando el futuro de las próximas generaciones. Entonces es como que hay una única solución o una sola mirada y se pierde una mirada más plural para solucionar o salir adelante de los problemas o de la crisis que está teniendo la provincia en este momento. Y bueno, digamos que la solución no es mágica, no es un solo proyecto o un megaproyecto, sino que son diversas y vienen de todos lados. Y si seguimos los ejemplos como San Juan o Catamarca, son provincias pobres, digamos, donde piensan que solo de la minería van a poder vivir y todo lo contrario, ¿no? Trae muchísima pobreza, muchísima desigualdad. Bueno, como pasa en Malargüe, por ejemplo, que es una zona petrolera que genera un montón de recursos, pero resulta que no tienen ni gas en las poblaciones, hay mucha pobreza, el intendente de otro día hacía publicaciones de gente que no tenía dónde dormir y bueno, ¿y qué pasa? A veces generan como desigualdades muy grandes porque se cobran sueldos muy abultados para algunos pocos empleados que trabajan ahí y no derraman nada, o sea, no dejan nada, sino la contaminación nada más.
Bueno, ahí hay otra cuestión también para prestar atención, ¿no? Lo del portezuelo del viento, que por ahora pareciera que bajó un poco la espuma, digamos, pero hay que estar atento, no hay que dormirse. Hay varios temas que tienen que ver con la agenda ambiental y que no tenemos que dejar de lado, tenemos que estar siempre, siempre, siempre ahí pendiente porque en cualquier momento apenas nos dormimos un poquito, hay grandes intereses poderosos pendientes ahí a la espera para atacar, así que no tenemos que dormirnos. Y bueno, lo de Portezuelo del Viento también es otro de esos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que de momento no va a pasar nada, pero bueno, nunca se sabe. Y fundamental para todas las comunidades que están a la cuenca abajo del río Colorado. No se mide el impacto que va a tener para todos los otros pueblos, ¿no? Los ríos tienen que fluir, es así. No somos, por ahí el humano es como que se cree, o algunas personas, ¿no? Que se creen que pueden hacer lo que quieren con la naturaleza, tienen esa visión, es como una visión vieja, me parece que ya el paradigma va cambiando a otro, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Que vamos y irrumpimos y hacemos lo que queremos y la dominamos, esa visión de dominación, que en la cosmovisión, digamos, de los pueblos originarios, totalmente diferente, ¿no? Ellos son parte de la naturaleza, están con los tiempos de la naturaleza, y bueno, hay que empezar a observar un poco más y la naturaleza, y dije muchas veces la palabra naturaleza. Está muy bien, como Eh, corresponde. pero bueno, no somos algo separado, ¿no? Hay que empezar a aprender y tratar de seguir esos ritmos. No podemos sostener, digamos, el crecimiento económico y todo lo que sigue porque, digamos que el planeta dice que no va a dar abasto si seguimos con ese ritmo, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que hay un cambio al respecto. Tal vez sea demasiado optimista, pero me parece que las nuevas generaciones, me parece que hoy en día como que la cuestión ambiental está un poco más presente que años atrás. Obviamente que falta muchísimo camino por recorrer, pero me parece como que ahí está un poquito más en el centro de la escena la cuestión ambiental y bueno, lo que vivimos acá en Mendoza con la 7722 tiene mucho que ver con eso y también por eso un poco creo que puede ser esta vez la definitiva de la ley de humedales, por ejemplo, que hablábamos temprano, una ley que se viene postergando de hace varios años y por ahí, por eso también viene mi optimismo con respecto a que por ahí pueda ser este el año, ¿no? De que pueda salir esa ley y bueno, y por ahí otras cuestiones, ¿no? Que siempre están ahí como pendientes y que por una razón o por otra se terminan cayendo en cuanto a la protección de nuestros bienes comunes, pero bueno, me parece que por ahí, comparado con años anteriores, me parece como que hay una mirada un poquito más proteccionista, digamos, con respecto a nuestros bienes comunes. ¿O soy demasiado Sí, optimista? totalmente. No, yo también tengo la esperanza en las generaciones que vienen. Veo que hay una gran brecha con las generaciones pasadas, como que hay una mayor conciencia y vienen, o sea, me da mucha esperanza a mí también. Bueno, si no tenemos esperanza, que nos va a quedar. Sí, Pero sí, 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 ahí me Juan. parece que estaría bueno agregar a esa esperanza, que yo también la tengo. Lo que yo creo que es clave es que esas juventudes que han tenido acceso a la formación, a la información y a la formación, encuentren los espacios adecuados para poder también volcar todo su potencial, digamos, su conocimiento, sus expectativas de transformación, porque creo que hoy por hoy, por ahí, para nosotros, por ejemplo, sostener la asamblea es todo un desafío, digamos, porque permanentemente nos tenemos que preguntar, para que funcione de alguna manera tenemos que hacer algo que es nuevo, digamos, que no es una tradición, por así decirlo. Entonces creo que es importante que esas juventudes logren formar espacios. Nosotros estamos ahí formando un espacio que creo que ha logrado contenernos y está creo más que claro que estamos saliendo al aire ahora,
y ojalá que las generaciones encuentren espacios más potentes todavía que los que nosotros apenas hemos podido avisorar, porque eso creo que es la clave, porque yo creo que los jóvenes ya tienen el acceso a la información. Creo que los hijos y las hijas han superado a madres y padres en cuanto a que a muy temprana edad ya se tiene mucha información, mucho conocimiento, pero creo que lo que es clave son los espacios, que creo que es algo que a nivel social también tiene mucho que ver, ¿no? con la posibilidad de que los jóvenes se desarrollen, que para todo encuentren los espacios adecuados. Así que bueno, yo quería agregar eso, que más allá de que no está de más tener esperanza, también podemos tener los ojos abiertos a estar atentos a cuáles son las formas de manifestación de la juventud y seguirles, porque creo que, así como dice el Bruno, que ahora hay una brecha entre nuestra generación y las generaciones anteriores, nosotros tenemos que estar muy atentos a que no se genere esa brecha entre nosotros y la generación siguiente, digamos, para que haya una continuidad, un crecimiento continuo. De hablar. Lo importante es eso, es encontrarse, hay que informarse y organizarse. Eso es sumamente importante. La seguimos en la próxima. Muchísimas gracias por... Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riego que son contaminantes, y hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes, hay ideas que son contaminantes, hay personas contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros, por la sombra, los pájaros y el viento. Del desmonte, algarrobos que se fueron, le han abierto un socavón al cielo. Le han abierto un socavón al cielo. Y esta sed también es saqueo.